Hola con todos, hoy les voy a presentar el paper titulado Relationship between the Ergonomic States of the Classroom Measured in Energy Units and the Well-being of Students Observed by Non-Invasive Instrumentation. Este paper fue publicado en 2015. Bueno, en esta presentación vamos a ver la introducción, el método, los resultados, las conclusiones, un poco de opinión personal y las referencias que se utilizaron. En primer lugar, tenemos la introducción. ¿Qué es lo que estamos buscando ver en este paper? Bueno, este paper busca ver la importancia de la comodidad en el entorno en el que se trabaja. En este caso específico de la educación. Bueno, en este caso necesitamos que los factores que se utilizan en la educación contribuyan a mejorar el nivel de comunidad. Por ejemplo, las aulas o los escritorios o las sillas que los estudiantes están utilizando. La mayoría de las medidas del nivel de incomodidad actualmente se basan en cuestionarios. Sin embargo, se tiene otras tecnologías que nos pueden ayudar a medir esta incomodidad y de que igualmente no sean invasivas para los estudiantes en cuestión. Bueno, el nivel de incomodidad se puede manifestar en el comportamiento, en movimientos, por ejemplo, y de esta manera podemos verlo o medirlo mediante la observación directa. Al tratar de disminuir la incomodidad alterando el aula, es posible medir la incomodidad a través de los esfuerzos que se realiza para este objetivo. Bueno, en cuanto a la revisión de hipótesis, en general, las hipótesis de este paper son que el bienestar de los estudiantes en el aula es una respuesta fisiológica y puede ser observado mediante dispositivos fisiológicos. La segunda sería que el esfuerzo para mitigar estas fuentes de incomodidad en el aula es medible como trabajo para mejorar las condiciones ambientales. Y bueno, en sí queremos ver cómo se relacionan estas dos variables mediante las medidas ergonómicas que vamos a tener. Entonces, ¿cuál fue el método para realizar esta experimentación? Bueno, en primer lugar, se diseñó un aula sin elementos nuevos o desconocidos para los estudiantes. En este se pusieron 12 sillas y escritorios. Bueno, el escritorio era fijo, la silla tenía ruedas para poder medir los movimientos que realizaban los estudiantes y bueno, debajo del escritorio teníamos el instrumento que nos permitía ver en distancia cómo se movía la silla. Bueno, y como vimos la incomodidad en este caso, justamente esto, que es la incomodidad que genera los movimientos en el cuerpo, y los movimientos libres fueron registrados por el medidor de distancia que realizaba barridos angulares. Aquí podemos ver cómo funciona este método para ver cómo se realizaban los movimientos debido a esta inquietud. Bueno, en general, ¿cómo se realizó este experimento? Se dieron 120 segundos, digamos, de una lección normal y durante estos 120 segundos, con el sensor que tenía abajo del escritorio, se midieron cuántos fueron los movimientos realizados por los estudiantes debido a su incomodidad. Y bueno, después de estos 120 segundos, se pidió a los estudiantes que separaran, por ejemplo, y modificaran todo lo que les incomodara un poco. Por ejemplo, podría ser temperatura, podría ser la iluminación del aula, podría ser si hay objetos tapándolo, la posición de la silla, etcétera, para estar en una posición más cómoda durante sus lecciones. Y bueno, de esta manera calculamos también el trabajo utilizado en estas modificaciones. Y bueno, se calculó mediante la multiplicación de la fuerza aplicada a cada elemento ambiental por el desplazamiento que se tenía que dar. Y bueno, para este se realizaron 6 ensayos en los cuales se pusieron intencionalmente condiciones acústicas, anatómicas y de luz no deseadas para que los estudiantes tengan que hacer, digamos, estos movimientos al finalizar los 120 segundos de prueba. Entonces, de esta manera obtuvimos los siguientes resultados. En primer lugar, podemos ver en la tabla, podemos ver los movimientos en centímetros que realizaron los estudiantes en los primeros 120 segundos. Aquí podemos ver, bueno, cómo va subiendo debido a las condiciones en las cuales se puso el aula. Y en este podemos ver, en cambio, la energía que tuvieron que utilizar para hacer el aula más cómoda para ellos mismos. Entonces, podemos ver que esta tiene una relación lineal, como podemos ver en el gráfico. Entonces, esto nos puede dar, de cierta manera, una conclusión que si ellos necesitaban tener más energía para poder reacomodar el aula, también tenían más movimientos de inquietud durante los primeros 120 segundos de lección. Bueno, entonces como podemos ver, el gráfico nos muestra una correlación prácticamente lineal con un R cuadrado de 0,99. Bueno, una gran limitación de este paper es que en sí solo tiene 6 ensayos, por lo que no se puede afirmar la hipótesis de esta correlación de manera contundente y sería necesario hacer más ensayos para ver cómo sigue esta relación.
Bueno, y es importante destacar que en esta manera podemos ver que un aula cómoda con los elementos ergonómicos puestos de la mejor manera no genera esta preocupación o inquietud mientras está recibiendo la lección. Por lo tanto, no distrae a los estudiantes. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, tenemos que podemos ver una visión mucho más cuantitativa del bienestar de los estudiantes, poder medirlo de alguna forma sin utilizar métodos muy invasivos para los mismos. De igual manera, bueno, se utilizó este medidor de distancia remoto de barrido angular debido a su practicidad y costo y que es fácil replicar para otras personas que quisieran ver esta relación de igual forma. Bueno, se encontró una relación directa entre los movimientos corporales de los estudiantes y los esfuerzos para mejorar las condiciones de su aula. Y bueno, en este caso podemos ver que los resultados son bastante alentadores y sugieren que el uso de tecnología económica y no invasiva para medir estos fenómenos cuantitativos en los estudiantes. En cuanto a mi opinión personal, quisiera empezar con una cita, la cual nos dice que además un entorno ergonómico contribuye a minimizar los riesgos físicos, promueve un ambiente académico más saludable y eficiente, por lo que al invertir en ergonomía en los salones de clase, se está invirtiendo en el desarrollo y éxito educativo de los estudiantes. Bueno, hay muchos factores al momento de diseñar un aula. Por ejemplo, podría ser la temperatura, la iluminación, las sillas de los escritorios, etcétera. Y parece que no es tan importante, pero realmente esto tiene un gran efecto sobre el bienestar de los estudiantes. Y no solo el bienestar de cómo se sienten, sino cómo están aprendiendo, qué nivel de concentración pueden lograr en sus lecciones y de igual forma, no solo nos ayuda a prevenir trastornos musculoesqueléticos o problemas fisiológicos, sino también nos podría ayudar a reducir el estrés, por ejemplo. Por ende, es muy importante aplicar la ergonomía no solo en el diseño de la silla o del escritorio, sino en el diseño integral de toda el aula de clase. Muchas gracias. Estas son mis referencias.